Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Les pedimos disculpas, ha habido un error en el link que se envió oportunamente, así que eso demoró el comienzo de esta charla. Pero bueno, recuperaremos el tiempo como los aviones que salen demorados, pero después en algún momento recuperan. Así que bienvenidos todos y todas, los que vienen por primera vez, que probablemente sean discípulos y colegas de Juan Carlos Abreu y Abreu, o gente que se ha enterado de este evento por nuestras redes y por los correos electrónicos que nosotros estamos mandando. Así que a todos ellos, bienvenidos. Hoy tenemos una charla que está a cargo de un querido amigo, por mi parte, un nuevo amigo mío, Juan Carlos, que nos conocimos hace un par de meses en Río, en el Congreso del Instituto Histórico y Geográfico Brasilero y el Congreso del Instituto de Historia del Derecho Latinoamericano. Hicimos una caminata por las playas de Río en un intervalo, que son de esos encuentros que yo siempre digo que tejen lazos que se mantienen a lo largo de muchísimos años. Uno conoce a la gente en los congresos, en los eventos, comparte un café, comparte un almuerzo, pero parece magia porque esos son lazos que quedan durante muchísimo tiempo. Ha sido un placer enorme para mí, Juan Carlos, haberte conocido personalmente. Estoy muy contenta que estés acá. Y bueno, sin más prolegómenos, voy a Sí, presentar. voy a hacer yo un prolegómeno solamente breve porque en realidad me comprende las generales de la ley y he tenido la suerte de compartir desde hace ya casi, o más que casi, más de 15 años, andanzas en el Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho y la Justicia, donde hay tantos y tan buenos amigos. Acá está Mario Cajas, desde Colombia, y sé que después nuestros comunes amigos, eh, Ramón Narváez de México, Jacqueline Blanco de Colombia, eh, Eric Palma y Francisca Algueta de Chile, Ricardo Marcelo Fonseca de Brasil y otros más que no estoy mencionando, por supuesto también nuestros queridos Juan Carlos Frontera y Claudia Somovilla, te van a estar viendo. Y bueno, y los que no te conocen, o te conocen solamente por alguna faceta, ¿eh? Eh, tal vez ignoren tus múltiples capacidades que van desde la historia del derecho al derecho positivo, los derechos humanos, ¿eh? Y una dimensión no tan atendida por tus amigos del mundo del derecho, que es la literatura. Así que eh, yo me atrevo, confieso que se lo consulté antes para que no se me enojase, pero además de todo quiero decir ¿eh? que Juan Carlos Abreu y Abreu es un campechano que se nos presenta ante nosotros. Campechano porque primero y principal es de Campeche, así que es campechano 100%. Y campechano porque es una persona llana, franca, leal, llena de una energía y una amistad a toda prueba. Así que, Juan Carlos, como dice siempre la querida Viviana, el piso es tuyo. Bueno, yo voy a agregar algunos datos de la formación de Juan Carlos antes de darle el piso. Voy a decir, para los que no lo conocen tanto como Ezequiel, que ya te vamos a envidiar de que vos conozcas tanto y seas tan amigo de Juan Carlos. Nosotros le estamos pidiendo permiso recién, así que yo lo voy a presentar formalmente. Juan Carlos Abreu y Abreu es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es maestro en Humanidades por la Universidad Anáhuac de México. Es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana de México.
Actualmente es director de compilación y sistematización de tesis del Tribunal Superior de Justicia en el Poder Judicial del Estado de México. Fíjense qué cargo tan especial, ¿no? Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, dicta cátedra a nivel licenciatura y posgrado en instituciones de educación superior en diversas entidades de México, es secretario general del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, es presidente del Instituto Mexicano de Historia del Derecho, es miembro de la Academia Mexicana de Retórica y de la Asociación Iberoamericana de Retórica, miembro del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, es autor de 5 obras sobre justicia transicional, interculturalismo jurídico, jurisprudencia en México, nuevo sistema de justicia penal en el marco de la solución de controversias y la administración de justicia. Y es coautor de 12 obras jurídicas. Ha publicado más de una veintena de artículos en diversas revistas académicas nacionales y extranjeras. Y sus líneas de investigación son los derechos humanos, la justicia transicional, la justicia penal internacional, la cultura de la paz, la antropología jurídica, el interculturalismo jurídico, la argumentación lógica y retórica jurídicas, epistemología y metodologías jurídicas, historia del derecho y filosofía del derecho. El profesor Abreu hoy se va a referir a la historia del derecho, herramienta para la memoria, rumbo a la justicia transicional en México. Muchísimas gracias por escuchar esta presentación que ha sido lo más breve posible, así que ahora sí, Juan Carlos, el piso es tuyo. Adelante. Muchas gracias, querida Viviana. En primer término, pues quiero agradecer a todo el instituto, muy especialmente a Ezequiel, hermano de hace mucho tiempo, querida Viviana, recién amigo, pero también muy sólida la amistad, a todos quienes me conceden el favor de su amable atención. Eh, Estoy muy cierto de que el instituto tiene una trayectoria y una solidez indiscutible. Pues bueno, creo que hacemos alianzas terriblemente importantes. El Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, como bien lo ha sugerido Ezequiel, es un gozne en el cual pues nosotros hemos puesto perillas para abrir pues puertas y además de todo no solo por vía de la fraternidad, el buen trato, el buen reconocimiento de los colegas y de los amigos, sino además de todo porque hay disertaciones de peso importantes y altamente trascendentes. Juan Carlos, Eh, subí un poquito el volumen o acércate más al micrófono porque no se está escuchando bien. Muy seguramente ese problema lo voy a tener, parece ser, ahí se escucha mejor. Sí, trata de acercarte bien el micrófono o de usar el micrófono de la computadora, a lo mejor el auricular es lo que interfiere. El, el problema aquí es el ruido ambiental, Ah, pero hago lo posible por acercarme el micrófono de tal manera que se escuche mejor. muy bien. Bien, pues agradeciendo su atención, en primer término, yo creo que tomamos a la historia del derecho como pretexto, no es la base ni el fundamento de nuestras reflexiones. Esta disertación no busca de alguna manera detonar discusión, debate de corte epistemológico, metodológico sobre la historia del derecho, no es su finalidad, ¿no? Sobre todo porque pues bueno, tradicionalmente a la historia del derecho se le ve como la recuperación de datos, fechas, monumentos legales y de alguna manera rompemos un poco con esa visión. Quisiéramos ver una historia del derecho más bien viva, no de taxidermista, ¿verdad? Sino pulsante y además de todo, quisiera yo aquí anticipar un término, con una función social. Creo que además de la cuestión de orden didáctica y formativa, la historia del derecho debe tener precisamente
No. esta función social, ¿no? Eh, Creo que es un vector poco explorado, creo que apenas hemos estado dando los primeros pasos en ello. Consolidar la noción de memoria, no solo como una categoría digna de revisar por las ciencias sociales, sino también por el derecho, ¿no? Esto de alguna manera me permite, ¿no? Vincular esta función social de la historia del derecho, de alguna manera también eh, sustentada en la necesidad de la construcción de la memoria. Para lo que nos llama, para lo que nos concita hoy, es hablar de esta memoria en el sentido de dar testimonio de la necesidad de hacer justicia y justicia a partir de graves violaciones a derechos humanos. No es tampoco ocioso decirlo, hay experiencia, una experiencia que México no tiene, una experiencia a nivel latinoamericano y específicamente en Sudamérica, muy propiamente en la Argentina, de procesos de justicia transicional. Nosotros hemos sido pues algo tropezados respecto de ellos y no quisiéramos dejar de lado, eh, pues bueno, no, dejar de mencionar que efectivamente lo que pretenderíamos como sociedad civil, como academia, es construcción de mecanismos para subsanar todos estos graves problemas de eh, derechos humanos en nuestro país. Me referiré como tema central a la memoria, al que le voy a adosar el de justicia transicional. Tomo como pretexto una frase del libro de Tzvetan Todorov, Los abusos de la memoria. Lo leo, a la letra dice: los regímenes totalitarios del siglo XX han revelado la existencia de un peligro antes insospechado, la supresión de la memoria. Creo que podemos extender esto al XXI, ¿no? Creo que uno de los graves, graves problemas es efectivamente que no hemos logrado construir una memoria. La memoria no significaría más que saber qué recordar y qué olvidar. Pero entre qué recordar y qué olvidar, tiene mucho que ver la justicia. Y para ello, pues bueno, la justicia transicional creo que es el vehículo sobre el cual nos podemos montar para hablar de memoria y bajarlo al caso mexicano, que es el que deseo compartir con ustedes, los colegas fundamentalmente argentinos. En un primer término, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué es necesario hablar de justicia transicional? Bueno, eh, eh, nos queda claro que lo que llamamos justicia transicional, de muy diverso cuño y de muy diversa forma de expresión, sí tiene una finalidad: el esfuerzo por construir una paz sostenible tras un periodo de conflicto, de violencia masiva o de violación sistemática de derechos humanos que acontece en países que dejan atrás periodos de gobierno totalitario y que precisamente por esa coyuntura optan por procesos de justicia, ya sean jurisdiccionales o de otra índole, como comisiones de la verdad, a fin de resolver estos crímenes para, toda vez que pues, el sistema legal, el sistema judicial, resulta insuficiente para darles solución. Para tratar de arrimarnos más al tema de justicia transicional. Esto que entendemos como justicia transicional está compuesto tanto por procesos de orden penal como de depuración y fundamentalmente de reparación de daños, de resarcimiento de daños que tienen lugar después de estas transiciones políticas de un régimen represivo hacia uno relativamente más democrático. En la justicia transicional se establece como un nuevo campo de estudio y de experiencias que van más allá del mero derecho penal internacional, del derecho constitucional y de la ciencia política. De alguna forma convergen otras disciplinas con la finalidad de enfrentar este tipo de problemas en los términos, en la tesitura
de lo que denominamos el constitucionalismo democrático y aparejado con un derecho internacional de los derechos humanos. Cuando hablamos de justicia transicional, tradicionalmente habíamos planteado 4 pilares sobre los que se sostiene: verdad, justicia, reparación y no repetición. De estos 4 pilares, de estos 4 vectores que componen la justicia transicional, eh, entendemos que las estrategias deben ser holísticas, ¿no? Integrales, prestar una atención integrada tanto a los procesos bajo los cuales se determina la responsabilidad de quienes han perpetrado delitos de lesa humanidad, las indemnizaciones, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes y, mejor aún, ¿no?, una combinación de todos estos elementos. La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición constituyen una serie de áreas de acción interrelacionadas que deben reforzarse mutuamente para subsanar las secuelas de abusos y de vulneración masivos de derechos humanos. Esto, al fin y al cabo, redundando en dar efecto a las normas de derechos humanos que han sido manifiestamente violadas. Si hablamos de los pilares, ahora demos paso a cuáles son los elementos que constituyen la justicia transicional. En Perdón, primer término, Juan Carlos, mira, no me está mostrando cuántos minutos quedan, pero estamos llegando a los 40 por la demora que tuvimos. Hagamos una cosa, así le aviso a todos los que están presentes ahora. Vamos a cortar y vamos a volver a ingresar por el último link que mandamos, así no se nos corta de repente. Ahí está. Ah, dice que faltan 10 minutos. Bueno, listo. Entonces, yo te aviso cuando falten 2 minutos para que cortemos y volvamos a entrar con el mismo link. perfecto, muy bien. Los 4 elementos que de alguna manera componen, dan cuerpo a la justicia transicional son procesos penales contra los responsables de los crímenes. En segundo lugar, procesos de esclarecimiento de la verdad, son investigaciones que se hacen sobre las violaciones a derechos humanos por parte de órganos no jurisdiccionales, no judiciales. El tercero de los elementos es la reparación, entendida de manera individual, colectiva, o también en el ámbito material o simbólico. Y por último, ¿no?, las reformas jurídicas e institucionales que de alguna manera deben afectar cuando estamos cursando por esos procesos. Si ustedes me lo permiten, voy a cada uno de estos términos para al final hacer alusión a la memoria como el quinto de los pilares que se va a incorporar. Y ese es el pretexto por el cual hablamos nosotros de historia del derecho. En primer término, la noción verdad. La verdad es reconocida como un derecho de la sociedad, pero sobre todo de las víctimas que han sido, a las cuales se le han violentado sus derechos humanos, se les han cometido crímenes de lesa humanidad. Conocer la verdad sobre los hechos. Para ello, pues han servido figuras en las que la propia Argentina tiene muy importantes experiencias, comisiones de la verdad o de investigación, mecanismos de acceso a la información para la desclasificación de documentos y la preservación de archivos, y todo esto como fin último fomenta la rendición de cuentas, la preservación de pruebas, la identificación de los responsables y la emisión de recomendaciones, indemnizaciones y reformas institucionales. Ahora hablemos de la memoria. La memoria da oportunidad de que la sociedad logre una identidad colectiva a través de 2 vertientes: el recuerdo y el olvido, tal y cual lo estaba yo sugiriendo al principio de nuestra charla. Y al fin y al cabo, la memoria, desde que el término lo acuñaron los griegos, significa eso, ¿no? Hay cosas que son dignas de recordar y hay cosas que son dignas de olvidar. La memoria puede ser perpetuada
a través de procesos como el denominado memorialización, a través de la construcción de monumentos, de celebraciones conmemorativas, y esto sirve para que las víctimas de violaciones a derechos humanos comiencen un proceso de reparación simbólica y ello dé pauta para establecer mecanismos de reconciliación entre pues, los grupos, ¿no?, que están en conflicto cuando se presentan estos escenarios de justicia transicional. La memoria esencialmente lo que busca es una cultura de la democratización, a partir fundamentalmente de un término que ustedes acuñaron, ¿no? Nunca más. Ello requiere de gente que esté especializada, de profesionistas incluso, para que se integre este concepto social en una labor cotidiana. La idea es identificar una visión multidisciplinaria con pues la clara necesidad de que la memoria es una actividad proyectiva dentro de un Estado democrático, constitucional, de derecho, y porque no se entendería cómo un Estado puede diseñar leyes, políticas públicas y sentencias sin conocer un pasado inmediato. En este paradigma se funda la idea de la educación para la paz, ¿no? Hemos vivido históricamente en nuestro continente momentos de terribles conflictos, de muy angustiantes periodos en los que la seguridad pública, la seguridad de orden social son transgredidos precisamente por gobiernos, ¿no?, que no han cuidado las formas democráticas. Las historias orales, el testimonio de las víctimas, en este sentido, pueden ser de impacto para la construcción de la memoria. Es por eso que en esta reconstrucción simbólica del pasado, con ánimo de subsanar la violencia cultural y de construir la cultura de la paz, es que se han hecho diversos esfuerzos, entre ellos construcción de museos y de memoriales. Este papel de los memoriales no resulta ocioso, ¿no? La idea es construir una sociedad hacia adelante después de pasar un conflicto. Su función transicional es limitada, ciertamente, en el corto plazo, aunque hacia el largo plazo adquiere una connotación diferente. Eh, Estos memoriales representan simbólicamente a la comunidad que se quiere imaginar, aquella que se espera construir. Eh, por esa razón es que nos damos a la tarea de identificar a la memoria como el quinto pilar. Aún estamos en proceso de construirlo, el quinto pilar de la justicia transicional. Viviana, si lo consideras pertinente, aquí podríamos hacer el corte y volvernos a unir a esta misma dirección, ¿no? El Zoom aquí es algo traicionero, entonces sumarnos nuevamente, la invitación es a quienes amablemente nos están acompañando, sumarnos nuevamente a este mismo, a esta misma liga. Perfecto, listo. Nos vemos en unos minutos. Claro. Bueno, continuamos entonces con la última parte de la exposición del doctor Abreu y Abreu. Adelante. Muy bien. Decía, ha habido un esfuerzo por consolidar, tratar de consolidar la memoria como un quinto pilar de la justicia transicional. Hace un par de años, quien fuese relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, presentó un reporte ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En este reporte reconoce la necesidad de la memoria para consolidarla como un quinto pilar autónomo y transversal a los procesos de justicia transicional. Este nuevo pilar se sumaría a los cuatro tradicionales: verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición. En esencia, este reporte da algunas premisas, ¿no? Por ejemplo, sin memoria, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, perdón, la reparación y la no repetición son ilusorios. Para él, los componentes de la memoria son, en primer término, los límites, o sea, los procesos de memoria nunca deben generar revictimación a las víctimas de violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, desconociendo o relativizando los hechos que se han sufrido. La memoria debe buscar establecer una verdad dialógica, o sea, de diálogo, ¿no? Crear condiciones para que se desarrolle un debate en el seno de la sociedad sobre causas, responsabilidades directas e indirectas y las consecuencias de los crímenes de lesa humanidad. Diferentes narrativas, esto en una sociedad democrática resulta ser fundamental, ¿no? El reconocimiento de diversidad, de pluralidades, claro, sin caer en el relativismo o en el pensamiento único. Los ámbitos de incidencia temporal, o sea, arrojar luz sobre lo que aconteció en el pasado, abordar los desafíos presentes, sobre todo reconocer, honrar, conmemorar a las víctimas, permitir la expresión de relatos y, en última instancia, en este aspecto temporal cronológico, preparar al futuro, o sea, prevenir posibles condiciones de violencia. Y entramos con esto a México, ¿verdad? Y de alguna manera lo identifico como hacer memoria y conocer la verdad en México. El Estado mexicano se ha ganado el sobrenombre de dicta blanda debido a procesos históricos marcados por la violencia política. Hacer reconstrucción histórica de México requiere considerar como un elemento nodal el dilatado periodo de gobierno de un régimen de partido único que pervivió desde 1929, recién concluida nuestro proceso revolucionario, y que perduró hasta el 2000. Es posible distinguir diversos momentos de abusos y de graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado y de sus agentes, pues su prolongada permanencia en el poder estuvo sostenida por mecanismos institucionalizados de control que el Estado desarrolló para contrarrestar a sus detractores. El presidencialismo autoritario, en el presidencialismo autoritario decía negociaciones políticas piramidales, el ejercicio de la cooptación del sector popular, aderezados con represión y censura, fueron y son hoy en nuestros días las constantes. Luego entonces no puede verse como unas acciones aisladas, sino más bien como una estrategia sistemática del aparato estatal y, además de todo, quiero ser aquí muy puntual, indistintamente en los partidos políticos que han estado al frente en nuestro país. Como lo decía, este modelo de estrategia sistemática del aparato estatal no solo se ha perpetuado, sino que aún después de un supuesto cambio democrático, lo vemos reproducido en el régimen actual, envuelto en una mascarada de retórica populista. Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el largo régimen autoritario estuvieron ancladas a un marco legal que lo permitía e incluso lo legalizaba. Veamos como ejemplo. De 1941 tenemos la Ley de Disolución Social, mediante el cual el Estado actuaba a sus anchas en contra de los disidentes políticos y les permitía encarcelar a quienes de forma hablada, escrita o por cualquier otro modo realizar algún tipo de propaganda política difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero y que perturbaran el orden político de la soberanía nacional. Voy a hacer aquí un listado de lo que considero muy básico, ¿no? Más emblemático de la lista de atropellos que se acontecieron como violaciones, lo que hoy entenderíamos como violaciones a derechos humanos. La primera de ellas, la represión que sufrió la Unión Cívica Leonesa
en 1945 por ciudadanos de León, Guanajuato, una entidad federativa, que habiendo celebrado elecciones para elegir autoridades municipales y miembros del Congreso local, afiliados de esta organización, de la Unión Cívica Leonesa, mostraron públicamente su descontento ante los resultados electorales y la respuesta del ejército fue disparar contra los manifestantes a mansalva. Hoy por hoy no tenemos nosotros referencia de las personas ejecutadas, sin embargo, una cifra básica nos hablaría de 27. En 1959, 10,000 trabajadores del sindicato de ferrocarrileros que perdieron su trabajo eh, eh, de alguna manera fueron intervenidos en sus instalaciones, en las instalaciones ferroviarias, por el ejército y hubo una contundente represión al movimiento ferrocarrilero. Hubo una amplia y sistemática campaña de desprestigio contra el movimiento, la huelga fue declarada como ilegal y 25 líderes ferrocarrileros estuvieron en prisión de 1959 hasta 1970 por el hecho de ser acusados de comunistas. En 1965 tuvo lugar un movimiento de médicos en la Ciudad de México bajo acusaciones por parte del Estado contra estos médicos movilizados, inculpándolos de ser agitadores, contrarios al progreso, antimexicanos, etcétera. Ya saben ustedes, no hemos cambiado los mismos apelativos, ¿no? El gobierno despidió a más de 500 médicos, la represión en las movilizaciones no se hizo esperar y a causa de ello muchos integrantes de este movimiento terminaron en prisión. El más emblemático, el más emblemático fue 1968, un año ciertamente en el que hubo movimientos sociales en todo el mundo, pero que México no solo no fue la excepción, sino que representó algo paradójico. Ese mismo año en México se hacen las Olimpiadas. 1968 fue, sin lugar a dudas, las movilizaciones y protestas que fueron reprimidas el 2 de octubre, donde el ejército y la policía eh, dispararon a mansalva a la congregación de muchachos que se habían dado cita en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Se detuvieron a poco más de 1 millar de asistentes a este evento y el número de ejecutados aún es indeterminado. 1974 es también muy emblemático. En el estado de Guerrero, un número indeterminado de personas aparentemente vinculadas con la organización guerrillera de Lucio Cabañas fueron detenidos, interrogados y torturados. A este periodo que va de 1974 a 1984 se le denomina en México la Guerra Sucia. Entre 1977 y 1978, a lo largo del país se localizaron grupos paramilitares y se identificaron 302 campesinos muertos. Quizá el caso más representativo de la violencia política por parte del Estado mexicano sucedió en 1994 bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, con actos de represión al movimiento zapatista, pues desaparecieron 46 personas y como resultado hubo ofensivas militares del gobierno federal. 1997, con la presidencia de Ernesto Zedillo, tuvo lugar una matanza en el estado de Chiapas. 15 niños, 9 hombres y 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, fueron asesinadas por un grupo paramilitar que fue formado y entrenado por el ejército. Esta enumeración de acontecimientos en realidad no se acerca a lo más mínimo a la cantidad de acciones que se dejan ver de manera cotidiana en las que operó y sigue operando la maquinaria estatal con el uso de la violencia bajo el amparo y la omisión de un gobierno que ha echado mano de la opresión, la censura y la intimidación para mantenerse en el poder. Merced la alternancia democrática, en el año 2000 llega el partido de derecha, el Partido Acción Nacional, que gobernó por 2 periodos sexenales. Aquí son 6 años los periodos presidenciales.
Vicente Fox primero, 2000 a 2006, y Felipe Calderón, 2006 a 2012. Cuando llega Fox a la presidencia, se construye este discurso de una transición democrática y ello permite que se empuje el tema de la justicia transicional que había sido puesto sobre la mesa para de alguna manera castigar los abusos cometidos durante los gobiernos priistas. Si bien este presidente Fox en sus primeros años de gobierno supuestamente impulsó comisiones de verdad para que se investigaran estos delitos, eh, en realidad, pues bueno, no tuvo mucho, no prosperó. El proyecto de una comisión de verdad, como decía, no prosperó y la justicia militar continuó a cargo de la investigación de los procesos y sanciones de violaciones a derechos humanos cometidas por los miembros de las fuerzas castrenses. En 2001, con la muerte de una muy importante activista de nombre Digna Ochoa, así como amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, este hipotético gobierno del cambio se vio cuestionado, ya que estas promesas de transformación y democracia por la vía institucional no se lograron. En 2001, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó al presidente Fox a establecer una fiscalía especializada en la investigación de desapariciones forzadas de disidentes políticos durante la década de los 70. Se forma una Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos, sus siglas es muy conocido aquí, FEMOSP, ¿verdad? La idea era el juzgamiento de responsables y establecer una memoria histórica. En un principio, esta fiscalía investigó 275 casos de desaparición forzada en que incurrieron agentes estatales. De alguna manera pretendía ser una fiscalía penal, una comisión de la verdad y además de todo, no tener esta función de reparación hacia las víctimas. Por supuesto que estos objetivos tan ambiciosos pues no lograron consolidarse, merced a la incapacidad institucional, a una verdadera voluntad política y a que estos procesos de reconocimiento, esclarecimiento y juzgamiento fueron de alguna manera amortiguados. 2007 se desintegra esta fiscalía sin haber conseguido una sola sentencia condenatoria. Escucharon bien, habíamos hablado que originalmente estudió 275 casos de desaparición forzada. En 2007 se suprime y no hubo un solo sentenciado. No significó esto más que un fracaso y este cambio en realidad no del antiguo régimen no funcionó y se perpetuaron estos modelos de corrupción e impunidad. En el mismo sexenio de Vicente Fox, en 2006, alrededor de 1,800 agentes municipales y estatales, junto con 700 elementos de la Policía Federal Preventiva, cometieron atroces actos de represión contra activistas y manifestantes que apoyaban el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Texcoco y San Salvador Atenco. Hablo nada más del saldo de víctimas. La muerte de un niño, un joven universitario, la detención y tortura de 217 personas, entre las que hubo 47 mujeres, 26 de ellas declararon haber sido incomunicadas y haber sufrido abusos sexuales por parte de los policías. Un presidente posterior, igual del partido de derecha, Felipe Calderón, estuvo envuelto en un clima de profunda desconfianza. Aquí detona uno de los momentos más cruentos de nuestra historia muy reciente. Declara la guerra contra el crimen organizado. Los resultados de esta guerra o de esta supuesta guerra, vamos a ponerla entre comillas, fueron abrumadores. Entre 2005 y 2012, la Comisión de Derechos Humanos recibió 9,000 quejas por detenciones arbitrarias cometidas por funcionarios estatales. Para el 2011, más de 2,000 quejas por tortura. Los principales rubros en los que hubo un crecimiento exponencial de quejas fueron cateos ilegales,
desaparición forzada, detención arbitraria, ejecuciones y tortura. En 2011 se crea una Comisión de la Verdad para la investigación de violaciones a derechos humanos durante la Guerra Sucia de los años 60 y 70 en Guerrero, en la propia entidad guerrerense, en esta entidad federativa. Se publicó hasta el 2014 un informe final y escuchen los datos. Tras recabar 373 testimonios, se documentaron 230 casos de desaparición forzada, se probaron 24 ejecuciones sumarias, se dieron a conocer 205 casos de víctimas sobrevivientes a graves violaciones de derechos humanos. No hubo ningún tipo de sanción. 2014, seguramente lo identifican porque estuvo muy cercano. En ese mismo lugar a donde se han presentado estas denuncias, el caso Ayotzinapa. 43 estudiantes desaparecidos. La carga tiene que ver con extrema pobreza, indefensión y el abuso de poder como normas de vida en el estado de Guerrero. 2013 en Oaxaca se decretó la creación de una comisión de la verdad porque en 2006 y 2007 se investigaron desapariciones forzadas y 28 ejecuciones y torturas a los simpatizantes de un grupo llamado Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. ¿Cómo se ha pretendido de alguna manera subsanar esta problemática? Pues bueno, el gobierno actual ha hecho promesas desde el Plan Nacional de Desarrollo, que es el instrumento que de alguna manera establece las líneas de acción de política pública y que iría de 2019 a 2024. Ahí se menciona esta parte del discurso, ¿no? De que hay una cuarta transformación y todo ello. Sin embargo, las cifras hoy son terriblemente espeluznantes. El sexenio anterior, o sea, el gobierno que recuperó el PRI en el periodo anterior, ya fue rebasado en el número de muertos, 4 años, ¿verdad? Ha sido rebasado el número de muertos que aconteció dolosos. Сало українське сало, українцям того сала буде завжди мало, щоб у вас і у нас все завжди стояло, треба їсти наше сало. Y pues bueno, continúo con esto, ¿no? Tenemos datos. Juan Carlos, te voy a pedir si podés ir finalizando, Sí, porque nos vamos a correcto. quedar sin tiempo. Correcto, en esas quería yo aproximarme. No los atosigo con datos de orden estadístico, solamente decir, cifras oficiales establecen que en mi país hay 150,000 desapariciones. Las organizaciones no gubernamentales hablan de que ese dato puede triplicarse, ¿no? Cosa que me parece absolutamente espeluznante. Importante, no se han establecido políticas públicas en materia de justicia transicional y en consecuencia, pues bueno, la justicia transicional es una promesa incumplida. Cierro con esto. La historia del derecho nos ayuda no solo a ver normas, instituciones, acontecimientos de carácter jurídico, sino también de alguna manera debe impulsarnos a una profunda revisión de la justicia. Las graves violaciones a derechos humanos en las naciones hermanas de América Latina han dejado una grave herida que no solo no sana, sino que sigue abierta y por desgracia dando mayores víctimas. Esperemos, llegará en algún momento la posibilidad de organizados como sociedad civil podamos de alguna manera hacer frente a ello. Poder conocer la verdad, poder hacer justicia, poder de alguna manera resarcir los daños a quienes han sido víctimas y exigir
de los gobiernos condiciones de no repetición de estas graves violaciones a derechos humanos. Esto, sin lugar a dudas, implicaría la consolidación de la memoria. Eso es lo que he venido a exponer, la memoria como una nueva vertiente, un nuevo vector de la historia del derecho para lograr identificar la justicia y poderla materializar. Hasta aquí quiero dejarlo, estaré encantado si hay algún diálogo, estaremos en la mejor disposición de entablar esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, y te pido disculpas por las cosas inusuales que nos pasaron en este Zoom, lo que nunca habíamos experimentado, pero bueno, siempre hay una primera vez, siempre decíamos, bueno, ¿quién se va a meter en un Zoom? Éramos muy cuidadosos con dar el link, pero evidentemente acá hubo algo raro, una mano rara desde el principio. Bueno, hay muchos comentarios, hay muchas preguntas. En primer lugar, Salvador Latorre, adelante, desmuteate por favor y te pedimos pregunta corta, observación corta para poder darle el uso de la palabra a otro, y a Juan Carlos también te pedimos si también podés acotar tu respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ante todo, darle mi felicitación al doctor Juan Carlos Abreu y Abreu por su exposición. Me he quedado con los datos que ha dado, con los pelos erizados, unos datos horrorosos. Y mi pregunta es muy breve. ¿Qué le parece lo que hace el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con las maras? La represión que está haciendo con las maras, es decir, contra esos delincuentes organizados que asesinan, secuestran, extorsionan y tal. Aquí está la pregunta breve. Gracias. Es algo muy complejo de contestar, don Salvador. Creo que quienes hablamos de derechos humanos difícilmente podríamos nosotros darle sustento a regímenes que por vía de la represión hacen estos mecanismos. Muy posiblemente, de momento, veremos resultados, mucha gente en la cárcel, mucha gente purgando penas en prisiones. Sin embargo, en el momento en el que ese régimen pierda el suficiente poder para seguir haciendo eso, va a haber a una especie de rebote, ¿no? Difícilmente podríamos ver que se sostenga a partir, ¿no?, de esta política de represión, se pueda sostener un escenario más generoso. Yo creo y sigo pensando en ello como una aspiración republicana, democrática y muy sustentada en los derechos humanos, en reconocer la posibilidad de que podemos educarnos, es eso, ¿no? Construir una cultura de la paz. Creo que será algo largo, algo muy complejo, posiblemente yo no lo vea consumado, pero creo que debe haber esfuerzos muy importantes por núcleos, incluso victimizados, que deben apostar por ello sin la existencia de represión, de violencia por parte del Estado, ¿no? El gran problema es, así como se sanciona, así como pueden compurgar penas criminales, igual puede ser pretexto para perseguir a quien piensa diferente, a quien tiene una visión distinta, a quien de alguna manera puede no estar de acuerdo y manifestarlo, ¿no? Creo que en regímenes de este corte hemos visto efectivamente ese gran problema. Bueno, muchas gracias. Ahí hay un comentario de la doctora Magdalena Martínez de España. Doctora Abreu, enhorabuena. No he podido escucharla al inicio, pero su conferencia ha sido magnífica y muy valiente. Es historia, a ver, no puedo ver lo que sigue. Es historia, bueno, no puedo ver el comentario. Magdalena, no sé si querés abrirte el micrófono y hacer el comentario. Sí, estoy con el micrófono abierto, es que no puedo tener el vídeo. Es historia del derecho presente y actual, que hoy es una temática que a los historiadores del derecho pues también nos concierne, y bueno, verdaderamente me parece
lamentable, sangrante que en estados constitucionales se conculquen los derechos de las personas de esta manera, con lo cual, bueno, pues le felicito de nuevo y le animo a seguir en esta línea que creo que para todos pues también es un ejemplo de trabajo. Gracias. Gracias, Magdalena. Bueno, ahí hay una mano levantada de Hans Cuadros y después el doctor Abasolo. Hans Cuadros, adelante, pregunta cortita, respuesta cortita, por favor. Bueno, no sé si el profesor Abasolo tiene una pregunta antes, tal vez porque yo quería hacer un comentario No, en no, una... adelante, adelante, que los de casa quedamos para lo último. Perfecto. En realidad, justamente, le felicito la exposición y realmente es un tema súper importante y de hecho, tal vez la extensión de esta participación que me voy a dar, me disculparán, tiene que ver con lo que está pasando ahorita en Perú, ¿no? Y sobre todo con relación al tema del conflicto armado interno que ha sacudido pues el país entre los 80 y los 2000, ¿no? Y uno cuando asiste, por ejemplo, al lugar de la memoria que se encuentra en la ciudad de Huamanga, ¿no? Uno puede leer una cita que dice, lo más lamentable fue que estos hechos padecidos durante los primeros años del conflicto fueron muchas veces ignorados o desdeñados deliberadamente por la opinión pública. En algunas ocasiones, tal indiferencia fue propiciada por el falseamiento de la realidad en la que se escudaban aquellos que, ostentando el poder, habían sido incapaces de hacer frente a la violencia desatada sin violar las reglas de la convivencia democrática. Otras veces era la población misma que consideraba rehusar todo compromiso con las víctimas directas de la violencia, poniendo con ello en manifiesto las profundas fracturas sociales, la carencia absoluta de solidaridad y el disimulado sentimiento de desprecio hacia lo que se considera diferente y ajeno, ¿no? Eso parece ser, esto que es un texto justamente de un contexto que ya pasó hace 40 y 20 años, parece ser lo que se está repitiendo hoy en el Perú, ¿no? Esto podría aplicarse tranquilamente a los acontecimientos que ocurrieron entre diciembre, ¿no? Y enero de hace meses. Y de hecho, ¿no? Y en el Perú, pues, existió una comisión de la verdad, hubo intentos de reconciliación que parece que lamentablemente no han logrado, ¿no? Tener justo este objetivo central que me parece fundamental hablar de la memoria, ¿no? Y que lamentablemente a la fecha, no solamente hacer historia del derecho en dicha materia es casi imposible, sino que también trabajar estos temas te traen el rótulo de terruco, que es una versión de, estás tratando temas, es una manera de decirte terrorista, ¿no? En el país. Hans, te pido cortito la síntesis Voy porque a hacer la pregunta. Justamente, no sé si usted ha pensado la idea de hablar de un término que yo llamaría justicia histórica, tal vez en vez de justicia transicional, porque creo que ahí habría mucho por desarrollar, ¿no? Implicaría no solo procesos de 20 años, sino procesos de probablemente siglos o hasta décadas, ¿no? Muchas gracias, en realidad era un poquito extenso eso, gracias. Al contrario, Hans, muy agradecido. Yo creo, y para señalarlo aquí, sí hay una ruptura en cuanto a la visión tradicional de la historia del derecho. Sí debemos buscar algo más profundo y hacer una historia de la justicia. Creo, Hans, que eventualmente es hacia donde nos arrojan no solo las circunstancias, no solo los compromisos de carácter ideológico, sino, además de todo, la necesidad de un aporte fundamental hacia esto que hemos denominado de manera un poco abierta, generosa, ¿no? Cultura de la paz. Creo que es algo que debemos construir y creo que desde el nicho de la historia del derecho deberíamos aportar elementos para eso, ¿no? Encontrar víctimas. No se trata de llevar al cadalso a los culpables, sino encontrar mecanismos claros para la convivencia, inclusive saber convivir con aquel que ha perpetrado un crimen, ¿no? Creo que esto es lo más importante, dejar de lado resentimientos, la historia debe servirnos para ello, la memoria nos sirve para esto, ¿no? Dejar de lado los resentimientos y tratar de vivir de manera más idónea, más viable, más grata, ¿no? Haciendo frente a una serie de problemas, ¿no? Bueno, muchas Espero, gracias. Ahí hay una pregunta de Lucas Toledo.
Formular la pregunta, Lucas, y pasamos a la otra parte del Zoom porque se va a terminar el tiempo. Formular la pregunta y salimos y volvemos a entrar. Buenas noches, muchas gracias por la atención. La pregunta es sencilla: ¿desde qué punto de vista metodológico comprensivo puede servir considerar la perspectiva del victimario para hacer una comprensión del hecho acaecido? Es menester controlar también solamente el victimario, tener una versión sesgada de la historia a partir de las víctimas, o es necesario también tener la comprensión del victimario para desarrollar de manera no valorativa, sino descriptiva el hecho, para comprender qué sesgo tuvo el victimario para desarrollar el hecho? Muchas gracias. Bueno, entonces, con el permiso de todos, salimos y volvemos a entrar. Ahí también está el doctor Abásolo y seguimos abiertos a las preguntas. Así que volvemos a entrar con el mismo link que mandamos hoy a última hora. Gracias. Bueno, continuamos entonces con la última parte. El doctor Juan Carlos Abreu está contestando las preguntas. Había una pregunta de Lucas Toledo. Adelante, Juan Carlos, con la respuesta. Muchas gracias. Yo creo que esta es uno de los puntos más sensibles cuando se pasan por la idea de una justicia transicional, una justicia de transición. Tanto víctimas como victimarios deben establecer una relación dialógica, ¿no? Debe haber argumentos, ciertamente no para, ahí no podemos nosotros justificar, ¿no? Bajo ninguna circunstancia a graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que revisar que la justicia transicional tiene diferentes momentos y diferentes lugares a donde se ha llevado a cabo. No sé, problemas a lo mejor incomprensibles como el que sucedió en Ruanda, ¿no? Que en el transcurso de días prácticamente dos etnias en conflicto ultimaron millones de personas. La cuestión aquí es que Tutsis y Hutus deben seguir conviviendo exactamente en el mismo territorio. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es la víctima? ¿Quiénes fueron llevados a través de la mentira, del discurso político hacia ello? Son cosas que deben efectivamente a través de un proceso de diálogo abierto, de la idea precisamente de subsanar, de sanar las graves heridas, ¿no? Creo que son procesos no sencillos, no complejos, que van incluso más allá de los mecanismos procesales de los órganos jurisdiccionales que conocemos, ¿no? La pregunta de el colega Toledo era, ¿hay que escuchar al victimario? Sí, y tanto como a la víctima, correcto, ¿no? Yo creo sin el ánimo, claro, aquí ha habido algunos artilugios, ¿no? Amnistías y todo ello hacia los perpetradores, ¿no? Leyes de debida obediencia, todo esto. Creo que, bueno, con el ánimo de seguir de marcar un rumbo hacia la paz, creo que se deben escuchar absolutamente a todas las partes en igualdad de condiciones. No sé si contesté, colega Toledo. Doctor, muchas gracias. Sí, sino que es que, por ejemplo, en Colombia también se está desarrollando la memoria histórica, y una de las cuestiones que se encuentra es que, por ejemplo, la mayoría tiene un sesgo ideológico de un sector de la población que es menester que tenga su representación, pero es necesario también comprender al victimario para entender el sesgo que desarrolló esa acción, y no para caer en el cliché de que somos buenos o mejores, porque realmente no lo somos, sino que bajo ciertas circunstancias ciertas personas pueden caer en ello, y sería bueno para entenderlo de manera avalorativa, descriptiva, sociológicamente hablando y antropológicamente, qué efectos tuvieron exógenos o endógenos que llevaron a cometer esas acciones, porque así podríamos revisar desde la criminogénesis qué fue lo que efectivamente desarrolló ese hecho. Entonces es por eso, porque a los victimarios, además de que se les da una etiqueta, se les sesga y se les excluye de una manera sumamente atroz, y que lo que genera es el cuarto parámetro de la justicia transicional es la no repetición, y como no comprendemos, pues se repite de nuevo el hecho y se sigue repitiendo N cantidad de ciclos de violencia. Y
Por ejemplo, el libro del efecto Lucifer de Philip Zimbardo, que nos explica lo de la cárcel de la Universidad de Experimento de Stanford, nos sirve para comprender que toda esa pretensión pseudomoral de que somos mejores bajo las circunstancias concretas y reales, somos pocos o casi ninguno el que podría desarrollar el decir, no voy a hacer esta acción. Bueno, gracias, Entonces, Lucas. por eso, ¿qué pasa el tema de la historia? Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta que quería hacer Pablo Abascal, que la hizo por el chat. No sé si te querés abrir el micrófono, Pablo, y hacer la pregunta. Sí, sí, gracias, Viviana. Vamos a ver, bueno, en primer lugar, felicitar al profesor por su exposición clara y contundente. Yo simplemente, por quedarme con un poco de mejor sabor de boca, por decirlo así, es saber de algún proceso histórico reciente, bueno, donde hayan intervenido cortes internacionales o algo, y donde haya habido, pues, en la medida de lo posible, entre comillas, pues algún mejor resarcimiento a las víctimas, indemnizaciones, juicios posteriores a los culpables de esos delitos contra los derechos humanos, algo que nos pueda servir un poco de referente para abordar el futuro. Y nada, felicitarle por la exposición. Gracias al colega Pablo Abascal. De hecho, tengo un librito en el que hago un recuento de los diferentes ejercicios de justicia transicional que se han hecho en el mundo, ¿no? Ejemplificamos no solo lo que ha pasado en América Latina, sino también Ruanda, la ex Yugoslavia, la problemática que pervive en la Franja de Gaza y Cisjordania, el conflicto entre palestinos e israelíes. Como tal, yo no me atrevería a dar algún caso como exitoso, ¿no? Yo creo que todos estos procesos de justicia transicional tienen implicaciones muy tópicas, ¿no? Muy del lugar y muy de los tiempos en los que efectivamente se pretende hacer esto. Hay retrocesos, pasos hacia adelante, pasos hacia atrás. Sin embargo, creo que sí podríamos decir en un caso emblemático en el que ha habido por lo menos un buen sabor después de haber acontecido, el caso guatemalteco. No está de más decirlo, los hermanos colombianos han tenido un muy dilatado, muy interesante proceso, complejo, inacabado. En algunos momentos sí han podido ir cerrando puertas, pero en otros pues siguen quedando estos huecos, ¿no? Estas oquedades. Creo que no hay proceso completo, no hay proceso exitoso, no hay proceso que digamos paradigmático, aunque sí tenemos muestras, ¿no? De momentos, de momentos políticos, de circunstancias, de procesos en los que ha habido pues un importante avance sobre ello. No sé si contesto, colega. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, no veo más preguntas ni por el chat ni manos levantadas, así que le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Abasolo para que comente o pregunte y cierre esta charla porque también ya se nos están acabando los minutos. Por mi parte, Juan Carlos, te agradezco nuevamente, te felicito por este tema que a nosotros nos sirve para ser consistentes con todo esto que venimos diciendo de que la historia del derecho no es historia exclusivamente del pasado, sino que tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. Así que este tema es realmente un ejemplo para darle a nuestros alumnos. Así que yo me despido, te agradezco muchísimo y bueno, nos estamos viendo. Adelante, Ezequiel. Bueno, muy bien, Juan Carlos, yo también te felicito. Igual, además, empiezo con algo de lo que preguntaba Pablo. Ese artículo al que hacer referencia, si tuvieses la generosidad de pasárnoslo y nosotros se lo enviamos a los interesados, en primer lugar a Pablo, pero a los demás también. O si querés, ¿está? Sí, por favor, Listo, bueno, sí, ya mismo, a pedido del público, inmediatamente va a buscarlo. Fue un librito publicado por INACIPE, ahí está, Justicia Transicional, una justicia transicional para México, experiencias y realidades. Bueno, si pudieses después algún contenido, no sé si estás habilitado,
compartirlo, lo compartimos nosotros con los miembros sí. de la audiencia, o si no se ponen en contacto con Juan Carlos, que generosamente brindará su correo electrónico, pero nosotros mismos lo podemos hacer con los que están inscritos a esta charla. Sí, sí. Encantado. Bueno. De hecho, hay por ahí un artículo que con todo gusto compartiré y ustedes, si me permiten difundirlo, estaría muy, sí. Muy bueno. Bueno, y ahora viene mi comentario, mi intervención en particular. Me parece, yo creo que hay varios temas, como corresponde a una persona tan inteligente como Juan Carlos, que suele llamar la atención sobre aspectos y marcar caminos y proponer cosas. Bueno, una de las cosas que indudablemente te tenemos que agradecer es esto de recuperar la mención, que al mismo tiempo es una incitación. Voy a hacer una pequeña corrección para Viviana, no solamente para nuestros alumnos, más allá de que yo sé que ella no lo reduce a esto, sino para nosotros, los historiadores del derecho que trabajamos, pensar en nuestra función social. O sea, historiadores del derecho tenemos una función social que es la que en definitiva realmente justifica nuestra presencia en los claustros universitarios. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué será que nuestra disciplina no es atendida? Bueno, en buena medida creo que es porque estamos dándole la espalda a nuestra función social. Nuestra función social que se integra con un elenco de posibilidades, una de las cuales es la que Juan Carlos nos vino a llamar la atención especialmente hoy. Creo que este es un tema que tenemos que tener permanente atención. Ahora, voy a ir con una pregunta o un comentario, no necesariamente antipático, no necesariamente, pero que alguno lo puede tomar, o por lo menos no tan simpático. Y es el desafío de esta memoria frente al trabajo profesional de la historia. O sea, y esto tiene que ver con la objetividad, la enorme dificultad para enfrentar con objetividad esto que también por su parte Magdalena marcaba hace unos minutos, de una historia contemporánea. La contemporaneidad viene muchas veces a incidir, tiene la capacidad de afectar la objetividad. Y entonces, primera pregunta, no cuestionamiento, sino pregunta, a ver qué te parece a vos, porque además, en definitiva, tampoco tengo una idea. ¿Será posible tener la pretensión de objetividad? Mirá que no descarto la necesidad, está claro, esto no significa que descarte la necesidad de la justicia transicional, sino la pretensión de objetividad, sobre todo, además, teniendo en cuenta que algunas de las referencias que a veces se hacen sobre la memoria histórica son bastante, diríamos, dogmáticas. Quienes defienden alguna llamada memoria histórica, a veces se plantean impermeables a cuestionamientos historiográficos, a consultar fuentes, pero cuidado, insisto, para todos, para vos, pero vos ya me conocés, pero para los demás, esto no significa negarle la relevancia y la necesidad a la memoria histórica y a la justicia transicional, sino de revisar cómo se hace y cómo se actúa. Y ahí viene el segundo interrogante o cuestionamiento, y es que, lo digo a partir de una aproximación que hice con otros motivos, estuve evaluando las referencias a la historia y al conocimiento histórico en la Corte Interamericana, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y uno se encuentra con que los jueces que tienen que decidir y hacen referencias a la historia, detrás
no parecen tener ningún aparato erudito acerca de cómo hacer la historia, ninguna reflexión historiográfica, ni teoría historiográfica. O sea, se aproximan al pasado invocando la relevancia de la historia, pero huérfanos de conocimiento historiográfico. O sea, para eso la historiografía no existe y el trabajo de los historiadores es una cosa que se puede hacer de una manera más o menos espontánea, diríamos, casi romántica. Bueno, me parece a mí que también tendríamos una función en la que podemos colaborar, no lo somos los únicos, quizás los historiadores generales tengan más capacidad, quizás no tienen más capacidad que nosotros, pero nosotros podemos colaborar, es también orientar a los magistrados con respecto a lo que es historia, lo que es el conocimiento de la historia, los límites del conocimiento de la historia y el oficio de historiador. No sé a vos qué te parece, ¿qué opinás? Vamos, me parece coyuntural. Yo creo que ciertamente, más bien, nosotros hemos sido medrosos del gremio de los historiadores, hemos sido demasiado cautelosos de no asumir una responsabilidad social. Creo que ese es uno de nuestras limitaciones que no solo debemos reconocer, sino tratar de ya superarlo, ¿no? Esto no significa compromiso de corte ideológico, ¿no? Y si fuese ideológico, pues también tendría justificación. No hay de alguna manera ciencia que no tenga un viso de corte ideológico. Ahora bien, yo coincido contigo, el trabajo de la historia más bien debe salir a las calles, debe estar en los archivos, hablar, dialogar con otras, disciplinas. Lo malo es que también hemos pretendido una purificación epistemológica y metodológica de nuestra asignatura, y a lo mejor ello nos pone en un riesgo de natural segregación, ¿no? Como si fuésemos un gueto aparte, que nos dedicamos exclusivamente a revisar nuestros temas y no estamos de alguna manera pulsando con la realidad. Creo que a lo mejor lo que ha faltado es un poco de voluntad, de espíritu, de eso, ¿no? De ganas de asumir un compromiso. Y lo estoy diciendo muy al garete. Creo que hay muchos colegas que han sido muy consistentes en su participación, incluso conocidos, ¿no? Al propio Mario Cajas, a quien veo aquí, a Botero, desde sus nichos, desde sus trincheras, a Eric Palma, al propio José Ramón Narváez aquí en México, con una visión de la historia del derecho pujante, transgresiva, y no por ello irrespetuosa o subjetivizadora, ¿no? Creo que más bien debemos optar ya por vertientes de un diálogo epistemológico y metodológico de mayor apertura, ¿no? Rompiendo con los viejos almidonamientos, ¿no? Las versiones ya troqueladas, ¿no? Creo que, pues no sé, podríamos lanzarnos hacia nuevas expectativas. Incluso lo veo como una aspiración, ¿no? Y ojalá podamos contagiar con esto a nuestros alumnos, ¿no? Hacer que la historia sea algo más gratificante, y con ello, pues también que sean nuestros cómplices, ¿no? Para llegar a los magistrados, a los jueces de los diversos tribunales, no solo de la Corte Interamericana, sino de nuestros países, ¿no? Que de manera muy gratuita y muy abaratada hablan de lo histórico. Yo creo que más bien tenemos una gran responsabilidad en ello y un área de oportunidad que debemos ya colmar pronto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que ya es la hora de la despedida. Nos quedamos, como pasa siempre con nuestras reuniones, en las que nos quedamos entusiasmados, insatisfechos, pero no porque nos hayan dado algo que no nos gusta, sino porque nos queda el deseo de seguir trabajando y de seguir escuchando. Nos vamos con preguntas, nos vamos con algunas respuestas y nos vamos con nuevas preguntas.
y esperando nuevos aportes, que creo ahí también, Juan Carlos, como muchas veces intento incitar a nuestros amigos, colegas, me parece que podríamos pensar en alguna reunión euroamericana sobre este tema, algún seminario, del cual, por supuesto, con mucho gusto, este Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho se pone a disposición. Creo que es un tema de enorme relevancia, no solo para la disciplina, sino nuestra relevancia cívica en el más profundo sentido de la palabra. Así que, querido Juan Carlos, te paso la palabra para que vos te despidas, y me despido de todos ustedes, recordando que la semana que viene tenemos una muy interesante actividad sobre los juristas humanistas, el humanismo jurídico, de nuestro colega mallorquín. Así que con mucho gusto los vamos a esperar. Y acá el doctor Mario Cajas, que no puede dejar de opinar y de intervenir, pero muy bien, en buena hora, que dice que en el 13 encuentro del Instituto Colombiano de Historia del Derecho se abordará temas que se tocan con la exposición del profesor Abreu. Así que también aprovechemos que estos avisos parroquiales. Mario, ¿va a ser solamente presencial este año el encuentro? ¿No va a ser virtual? Hasta ahora está presencial, pero si logramos algunos ajustes, seguramente vamos a tener espacio para algunas ponencias internacionales de modo remoto. Les estaremos avisando aquí a los colegas. Gracias. No, y además sería interesante que, aunque pueda no ser virtual, por lo menos que se pueda asistir a las reuniones, aunque no se pueda participar, porque si hay conferencias y trabajos de la jerarquía que me consta que tiene el Instituto Colombiano, es una pena no poder aprovecharse de este significativo aporte. Bueno, Juan Carlos, si quieres despedirte, adelante. Pues muy agradecido por el auspicio, por darme la oportunidad, muy agradecido con quienes han tenido la paciencia, la tolerancia, a quienes me han acompañado, a los colegas de el instituto allá en Argentina, del Instituto Colombiano. Mario, muchas gracias. Judith, muchas gracias. Alumna mía del doctorado, muchas gracias. Algunos compañeros los vi por ahí, muy agradecido con todos ustedes. Espero no sea la última vez, sino que haya más oportunidades para que sigamos en comunicación. Esto es lo que necesitamos hacer, charlar, acercarnos, inclusive vernos las caras, si es posible. Dios los bendiga. Gracias. Chao a todos, hasta la próxima.